Días a todos. Buenos días. Vamos a dar comienzo a la jornada de hoy. Vamos a hablar sobre las causas del incremento de la incapacidad temporal y de las prestaciones económicas. Mi nombre es Raquel Sabé, soy la directora de Grandes Empresas en Umivale Activa Madrid. Lo primero que me gustaría es daros la bienvenida a todos, agradeceros enormemente el que hoy nos acompañéis en la celebración de esta jornada tan importante para nosotros, tanto a todos los que estáis aquí presentes, como decía, como a todos los invitados que estáis conectados en streaming. Permitirme un agradecimiento especial a los ponentes, a los invitados y a mis propios compañeros que os habéis desplazado desde Valencia por el terrible acontecimiento que habéis vivido y sabiendo que las conexiones no están al 100%. Muchas gracias. Un reconocimiento especial al Bufete Sagardoy. Son ya 18 años los que llevamos celebrando y organizando esta jornada juntos y este año nos habéis abierto las puertas de vuestra casa para poder celebrarlo en este magnífico auditorio. Me gustaría presentaros a don Martín Godino, socio director del bufete. Bueno, gracias, Raquel. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Solo daros unos minutos la bienvenida. Gracias, como es natural, a Umivale, porque efectivamente ya llevamos 18 jornadas realizadas conjuntamente en este mismo foro con Umivale. La verdad es que para nosotros es uno de los actos importantes del año. Yo creo que esta labor que viene haciendo Umivale de difusión, de información y de formación sobre materias muy interesantes para todas las empresas en el ámbito de sus propios asociados, pues tiene el máximo interés. Por supuesto, gracias a todos los asistentes. Es para nosotros un placer y un honor que tenemos aquí en nuestro auditorio. Desde luego, por supuesto, a los que venís de Valencia, pues un abrazo de solidaridad. La verdad es que yo creo que aunque estemos siendo muy críticos con razón con algún comportamiento del poder político, yo creo que el comportamiento de la sociedad española en su conjunto es magnífico. Hay un sentimiento, yo creo, de unidad y de solidaridad que no se ve siempre y que se debe de mantener. Gracias, por supuesto, también a los ponentes. Yo creo que es un lujo contar con el doctor Peiró y con Octavio Granado. Probablemente no hay nadie en sus respectivos ámbitos de conocimiento que conozca más del tema. Octavio Granado, yo siempre me ha parecido, nos ha parecido a todos, que es la única persona o de las pocas personas que tiene toda la seguridad social en la cabeza y además es capaz de explicarla, y es muy difícil tener esta materia en la cabeza. Y el doctor Peiró, pues es he leído el número de libros que tiene publicados y no sé cómo puede sacar tiempo porque es verdaderamente abrumador sobre múltiples aspectos y, por tanto, como digo, la combinación de los dos pues hace una jornada por la que hay que daros la enhorabuena también a Umivale y el agradecimiento a ellos porque estén aquí. Y por último, el tema. La verdad es que el tema que está muy bien puesto, sobre todo por la claridad, el incremento de la incapacidad temporal. La definición del problema no puede ser más clara. Y otra cosa es que hagamos algo por abordarlo. Yo, por supuesto, no voy a entrar en el fondo del tema, aunque me gustaría también, que tengo mis opiniones, las de un jurista, que siempre son limitadas, pero probablemente las soluciones pues tienen que ser preventivas, sanitarias, sociales, de muchos tiempos, pero, en mi opinión, probablemente también jurídicas. Lo que pasa es que las soluciones jurídicas son siempre menos amables, políticamente no siempre correctas, pero es evidente que si no hacemos nada, el incremento y la normalización de la incapacidad temporal casi como situación en la que todo el mundo tiene que estar. Cuando está enfermo de verdad, está enfermo, pero en fin, muchas veces sin estarlo de verdad, pues creo que es un problema social al que yo creo que estas jornadas ayudan por lo menos a reflexionar, y en la medida en que se reflexiona y se debate, pues también a intentarlos dar solución. Y nada más, muchísimas gracias de nuevo, bienvenidos, gracias Héctor, Ana, a todos los demás que organizáis y que estáis, Raquel, en la dirección de Umivale, porque es una jornada magnífica. Gracias a todos. Bueno, pues comenzamos con los protagonistas de hoy. Don José María Peiró, catedrático emérito de Psicología Aplicada a la Empresa por la Universidad de Valencia. Ha sido fundador del Instituto Universitario de Investigación IDOCAL y presidente de la Asociación Internacional de Psicología Aplicada.
doctor honoris causa por varias universidades, es autor de más de 75 libros y tiene más de 180 artículos publicados. Forma parte también del equipo investigador del IBIE, del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, que es la entidad junto con la que Umivale Activa está colaborando y llevando a cabo un amplio estudio para analizar los factores determinantes del absentismo laboral. Y don Octavio Granado, licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Valladolid, profesor y colaborador en diferentes másteres y cursos de varias universidades españolas. Ha sido 2 veces secretario de Estado de la Seguridad Social, senador, diputado y coordinador del Grupo Parlamentario Socialista de Presupuestos. Es también autor de diversas publicaciones sobre seguridad social, financiación de la sanidad y servicios sociales, prevención de las drogodependencias, fracaso escolar y otros temas relacionados con la gestión y provisión de los servicios públicos. Tras la finalización de ambas intervenciones, abriremos un turno de preguntas para las dudas que puedan surgir y una vez cerremos este turno de preguntas, don Héctor Blasco, nuestro director gerente, junto con Íñigo Sagardoy, presidente de Sagardoy Abogados, clausurará la jornada. Muchas gracias a todos, profesor. Bien, pues reitero los agradecimientos, Sagardoy y a Umivale, y también saludo no solo a los que están en la sala, sino también a los que están en video streaming. Yo voy a presentar en una media horita un poco los resultados de la investigación que estamos analizando para entender mejor el incremento de esa incapacidad temporal en España. Para eso, por una parte, voy a contextualizarlo brevemente, señalando la trayectoria de 20 años de investigación en colaboración con Umivale. Después me voy a centrar ya en el proyecto que estamos llevando a cabo ahora y voy a tratar de presentar los hallazgos más significativos hasta el momento para acabar con unas reflexiones y cuestiones que nos plantean los datos que vamos viendo y que creo que puede servir de entrada a la aportación del señor Octavio Granados. Bien, bueno, en primer lugar, 20 años de investigación, que no son tantos, pues a principios de este siglo, Umivale constata que progresivamente, según van avanzando los años, pues está subiendo la tasa de absentismo y en torno al 2004-2005 acuden a la Universidad de Valencia y me piden si podemos colaborar. Y yo encantado, porque cada vez más es claro que la universidad hemos de dar respuesta y ayuda a las demandas de las empresas y de la sociedad. Se crea la Cátedra de Salud Laboral, Umivale, Universidad de Valencia, y empezamos a hacer un estudio para tratar de entender mejor qué está pasando. En ese estudio, bueno, aquí tienen la publicación. Tengo que decir que es una publicación que me ha producido muchas satisfacciones porque es la publicación que más impacto ha tenido socialmente hablando. Yo no sé cómo lo han hecho, porque eso es todo mérito de Umivale, pero es una publicación que he visto que ha tenido impacto. Allí resaltábamos, para entender un poco el fenómeno, y voy a ir muy rápido, que hay que distinguir las causas o los antecedentes push, la propia empresa empuja a que se vayan en IT, de los pull, desde fuera te tiran para que no vayas. También distinguíamos que había que analizar el proceso de toma de decisiones de una IT en detalle y poníamos que había 2 decisiones. La primera es la del trabajador, que va y busca esa IT, y la segunda es del médico, que le concede o no le concede, le prescribe o no la IT. Y lo tercero, que quedaba muy claro, es lo que llamábamos la gama de grises, es decir, hay absentismo o IT clara que nadie cuestiona y es lo mejor que puede pasar, y lo otro sería un presentismo negativo, pero luego hay también en el otro extremo absentismo OIT que puede ser fraudulento incluso. Y entre medias hay toda una serie de gama de grises en las que intervienen muchos factores y eso es lo que nos interesaba sobre todo entender. Dicho eso,
pues vemos que en el 2007, con la crisis, empieza a bajar el absentismo y en el 2013 pues vemos que hay una bajada importante hasta una tasa del 2,70 y un decremento del 30%. Pero según vamos recuperando, pues seguimos y vemos que empieza a subir y en relación con el 2013, en el 2019 nos encontramos con un incremento del 52% de la tasa de IT. Entonces abrimos un nuevo estudio del 2017 al 2019, hicimos 4 informes. El primero, analizar los cambios en la tasa de incapacidad temporal antes, durante y después de la crisis, cómo lo interpretaban los distintos actores, los distintos grupos de interés sobre este fenómeno, el uso y el abuso y el no uso de la incapacidad temporal, el rol de los actores sanitarios en la gestión de la incapacidad temporal, propuestas de mejora y, al final, la salud laboral, incapacidad temporal y propuestas de mejora que presentamos en el Consejo Económico y Social hace 2 años. Bien, junto a eso, yo estoy especialmente contento y satisfecho porque Umivale ha hecho una gran labor tratando de, en sus empresas afiliadas, identificar buenas prácticas. No se trata solo de identificar yo le llamo fenómeno, algunos le llaman problema, yo casi ya estoy convencido que empieza a ser un problema el absentismo, pero en cualquier caso es importante no solo buscar y entender eso, es también importante saber qué hacen las empresas, porque están haciendo muchas cosas y las están haciendo bien, y hemos identificado las buenas prácticas que están haciendo en salud laboral en las organizaciones. Y Umivale tiene un repositorio excelente con 50 y tantas buenas prácticas que están siendo, digamos, haciendo sinergias para otras empresas. Bien, pero la mala noticia es que esto sigue creciendo y después de la pandemia pues nos encontramos con que hemos más que incrementado un 106% en relación con el 2013 la tasa de absentismo, estando ya en unos niveles que son problemáticos para muchas razones. Primero, para la salud de los trabajadores, pero también para la viabilidad del sistema de protección y también para esa sostenibilidad. Entonces, esto nos lleva a seguir investigando y a seguir analizando. Después de un enfoque cualitativo, pues pensamos que había que analizar a fondo los datos para ver si, yo siempre digo que los datos pueden decir muchas cosas, pero hay que torturarlos, hay que analizarlos con detalle, hay que saberles preguntar y hay que saber sorprenderte y no decir, uy, esto es un error. No, cuando te desconfirman lo que tú esperas es cuando más interesantes son. Pero para eso es de estar muy abierto, porque la primera tentación es decir, esto está mal, no valen. No, es muy importante preguntarle entonces a los datos. Y eso es el nuevo proyecto. El nuevo proyecto lo hacemos con el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Sinceramente, yo estoy orgulloso y muy contento de haber trabajado allí durante 20 años, porque el trabajo interdisciplinar es magnífico. Hay economistas, cuando hace falta hay juristas, hay varias disciplinas. Y la verdad es que eso enriquece muchísimo, aunque requiere mucha humildad también, pero es importante, pero enriquece muchísimo el trabajo. Entonces, el objetivo de este nuevo proyecto es analizar la creciente evolución del absentismo, sus determinantes y el impacto en la economía. Hemos utilizado toda una serie de fuentes de datos, la encuesta de población activa, el Labor Force Statistics de Eurostat, las estadísticas de afiliación EIT del Ministerio de Seguridad Social y Migraciones y la muestra continua de vida laboral. Y, digamos, somos capaces, gracias a los técnicos del IDIE, de conectar todas esas bases de datos con el fin de extraer información que de otra medida sería imposible. Una novedad importante: hemos conseguido acceso a la sala segura del INS y nos han autorizado a utilizar los microdatos de 62 millones de procesos iniciados desde el 2016 de IT, de procesos de IT. Esos 62 millones tienen una colección importante de datos cada uno de ellos, con lo cual permite, digamos, un tratamiento de Big Data, de análisis de muchos datos, y nos permite identificar pues, toda una serie de informaciones sobre datos reales, no datos de encuesta, que esto es muy importante, porque hay veces que los indicadores también salen de datos de encuesta, que son valiosos también, pero claro, esto es datos reales, indicadores del número de procesos iniciados por diagnóstico, tasas de incidencia, es decir, preguntándoles bien, estos datos nos dicen muchas cosas. ¿Y qué hacemos con eso, con lo que vamos averiguando? Pues
Un elemento que nos ha parecido importante es, primero, generar unas bases de datos sobre este periodo que luego se pueden continuar y pueden ser una fuente para futuros análisis. Después, estamos trabajando en el informe final, que dará una visión conjunta, pero nos ha parecido, bueno, hay también una colaboración con Umivale Activa y con el IBIE, no es un informe que te lo encargan y luego se lo entregas y ya está, es magnífica también la interacción entre los técnicos y los profesionales de Umivale Activa y los técnicos y profesionales del IBIE, para muchas preguntas, para, digamos, cuestiones que ellos tienen planteadas y que querrían averiguar. Y, por último, también estamos haciendo una serie de documentos, bueno, ahora los verán, pero estos acabamos de sacar el número 4, documentos divulgativos o notas breves, en donde, según vamos averiguando temáticas relevantes, las plasmamos para que tenga conocimiento la sociedad y para que tengan divulgación. Bien, ¿y qué es lo que estamos averiguando? Bueno, pues lo primero, la primera, le llamamos coloquialmente píldora, pero bueno, la primera nota breve pues la dedicamos a comparar España y Europa. La primera noticia, que no es tan buena, es que España lidera el absentismo en Europa. Valoramos positivamente nuestro modelo sanitario y cuando vemos otros modelos, incluso europeos, creemos que el modelo sanitario español es bueno, es positivo, pero, sin embargo, tenemos las peores tasas de incapacidad prácticamente. Aquí tienen la distribución, bueno, pues va por delante Francia y estamos a la par en segundo puesto con Portugal, con un incremento mayor que Portugal, porque arrancábamos en el 2014 de una tasa menor y hemos subido. ¿Qué más? Pues es que hoy estamos triplicando el empeoramiento, es decir, estamos yendo muy a peor. El porcentaje de personas que no acuden a su puesto de trabajo por incapacidad temporal se ha duplicado en una década, doble. El impacto económico que tiene es de 1,4% del PIB, del Producto Interior Bruto, con más de 17.000 millones. Repercute negativamente y de modo directo, lógicamente, todo esto en los trabajadores afectados. Y yo creo que repercute en muchos sentidos. Primero en su salud, pero también en su capacidad de producir, de trabajar, de desarrollarse, de crecer, su capital humano. En la medida en que uno esté en una baja larga, después es muy difícil que esa persona enganche de nuevo. Por lo tanto, es una problemática social muy relevante y que afecta al conjunto de la sociedad. En la segunda nota breve, pues también hemos visto que el índice de incidencia está en máximos históricos. Tenemos 450 procesos o bajas por ITE por cada 1.000 trabajadores. No quiere decir que 450 trabajadores no vayan, porque algunos no van varias veces, pero quiere decir que cada 1.000 hay 400 procesos, 450. Además, si ya lo traducimos a jornadas perdidas, pues tenemos 369 millones de jornadas laborales perdidas por IT, que ha crecido desde el 2018 en un 62% las jornadas perdidas. Y si miramos ese impacto, ¿cómo lo podríamos hacer para que la gente lo entienda? Pues que 1.100.000 trabajadores no acuden a su puesto de trabajo ningún día en un año. Claro, además la media de ausencia es de 20 días por trabajador. Ya saben que las medias son muy traidoras, porque alguno va siempre y otros no van en 400 días o en 600. Pero bueno, hemos analizado qué procesos están gestionados por el INS, qué procesos están gestionados por las mutuas. Vemos que tanto en IT, digamos por contingencias comunes, como también por accidentes y enfermedades profesionales, pues siempre el INS tiene unos indicadores que van por arriba de los de las mutuas y hay diferencias significativas. Y cuando lo miramos por, digamos, comunidades autónomas, pues también vemos que prácticamente ese fenómeno de que el INS presente una incidencia y un absentismo superior al de las mutuas, prácticamente se da en todas las comunidades. Cuando miramos por sectores, esto es la tercera nota, lógicamente son 8 páginas en la nota, tienen mucha más información, la pueden descargar de la página web de Umivale Activa, creo que es de una lectura enjundiosa e informativa, pero bueno,
resaltando los flashes importantes para centrar el tema aquí hoy, pues el siguiente paso hemos analizado la diferenciación por sectores y vemos que está creciendo en todos los sectores sin excepción y el incremento medio en los sectores es de 46,6%, lo cual quiere decir que se están perdiendo muchas jornadas y estamos creciendo. Por contingencias comunes, además, es el grueso de todo el absentismo, es un 99%. Luego es ahí donde hay que poner especialmente el foco. Todo es importante, pero el volumen aquí cuenta. Cuando miramos el análisis por sectores, también vemos que todos los sectores crecen, sin excepción, unos más, otros menos. ¿Y cuáles son los sectores que están en unas tasas más altas? Del 8,5% el de actividades administrativas, 7,6% el agua y saneamiento, el de actividades sanitarias, un 7,2%. Estos sectores son voluminosos. Luego, todos los sectores además muestran un crecimiento y además, si miramos los que más han crecido, son transporte y almacenamiento y comercio y reparaciones, que crecen un 58%. Y son unos sectores que tienen envergadura, que tienen peso, que no son unos sectores minoritarios. Si miramos el absentismo también por regiones y también cruzado por sectores, pues fíjense, las regiones también tienen un peso muy importante en la explicación del absentismo. Y curiosamente es la cornisa del norte, de Cantábrica, la que se concentran más Galicia, Asturias, Cantabria, Barcelona y Canarias, los que tienen peores datos globales. Pero luego comparamos por sectores y cogemos los 3 sectores importantes, actividades sanitarias, comercio, actividades administrativas, y vemos que hay una cierta replicación de la distribución. Hemos hecho lo que se llama un análisis para ver la variabilidad, si se explica más por los territorios o se explica más por los sectores. Se explica más por los territorios, pero desde luego los sectores tienen un papel también para explicarlo. Entonces, eso ahora luego lo reflexionaremos un poco más. Y la nota breve que acabamos de sacar va sobre la duración. Hemos ido agrupando temáticas. La próxima será sobre las personas que reinciden en varias ITs y la siguiente probablemente será sobre antecedentes de cómo podemos explicar esto a partir de la combinación con otras bases de datos, como por ejemplo la base de datos de vida laboral, etc. Bien, pues en lo que se refiere a las bajas y a la duración de las bajas, pues vemos que la noticia que hemos querido resaltar es que las bajas en vigor que superan el año de duración se han duplicado. Pero bueno, una noticia que llama la atención es que la media no ha aumentado, más bien se mantiene o con alguna ligera descenso. La media. Entonces, ¿por qué tenemos ese incremento tan fuerte? Pues porque, digamos, sí que está aumentando mucho las bajas de larga duración. 167.000 bajas de más de 365 días en vigor, ahora, cuando hace 5 años solo había 83.000, es decir, prácticamente la mitad. Y este gráfico es muy interesante, un poquito complicado, pero vamos a ver si lo hacemos que se lea. Aquí tenemos, digamos, los tramos de duración de la incidencia, es decir, cuántos episodios por 1000. Entonces vemos que de 1 a 15 días, pues tenemos incidencia en el 2018 215 millones y en la incidencia anual en 2023 322. Perdón, millones no, 322 episodios por 1000 habitantes, por 1000 población activa. Bien, fíjense que después los otros tramos van bajando en porcentaje, pero no en peso, porque cuando miramos la línea azul o la línea amarilla, vemos que está creciendo muchísimo los millones de días de baja. De tal manera que los días de baja que representan las bajas de más de 365 días son 110 frente a que hace, digamos, en el 2018 eran 59. Luego estamos duplicando o más, triplicando los días de las jornadas de baja que se pierden. Bien, todos los tramos de duración tienen una mayor incidencia, pero el tramo final genera un incremento de 51 millones de días. Hemos analizado también
que es complejo por los datos, pero hemos analizado los grupos de patología. Hemos visto cómo la patología aumenta y crece bastante en los temas de salud mental y también en las algias. Fíjense que en las algias teníamos en el 2018 un 35%, ahora es un 38%. Y fíjense que en la salud mental estábamos en un 13,1% de todas las patologías y ahora estamos en un 18%. Es interesante también ver que hay bastantes patologías sin diagnóstico, ¿eh? Por lo tanto, tenemos que los procesos con mayor dificultad para objetivar algias y salud mental incrementan su peso, mientras que procesos que parece que son más fáciles, más, digamos, para determinar el diagnóstico, pues están descendiendo en su peso, que son los 3 que tienen ahí en verde: traumatología pura, oncología y cardiovascular. Esas bajas de un año que hemos analizado y que estaban finalizadas y que eran mayores de un año o de una duración de distinta duración, también hemos mirado las que siguen en vigor. Y en las que siguen en vigor y superan el año de duración, pues también tenemos una prevalencia muy potente, pero que varía por regiones, ¿eh? Se nos ponen en primer lugar Canarias, Galicia, Cataluña y Cantabria y País Vasco, y estos son los que están más afectados en los territorios con peores tasas de absentismo. Todo esto, la ventaja que creemos que tiene el hacer el esfuerzo de sintetizar resultados parciales, pero ya consolidados, y comunicarlos, pues el ejemplo lo tienen aquí. Creemos que uno de los elementos importantes es aumentar la conciencia y la corresponsabilidad de todos, no solo de los actores, también de la sociedad, en que esto puede poner en crisis la viabilidad de nuestro sistema de protección, que es muy importante, y por lo tanto ha tenido una repercusión importante. Pero los datos hay que complementarlos y hay que preguntarles, y algunas cosas nos dan respuesta y a otras nos abren preguntas, y es importante que abramos preguntas. Entonces, esta última parte la voy a dedicar a esas reflexiones. La primera es, aparece reiteradamente, y aquí tienen el gráfico donde de manera muy sencilla se pone de manifiesto, una relación inversa entre tasa de desempleo, es decir, también un periodo expansivo frente a un periodo recesivo en la economía, que suele ir acompañado con la tasa de desempleo. Pues cuando tenemos más tasa de desempleo hay menos absentismo, ahí ven el 2,70 del 2013, y cuando tenemos unas tasas de desempleo más bajas, pues aumenta el absentismo. Es como si no nos sentara bien para la salud de los trabajadores esto de que la economía vaya bien y que tengamos trabajo. Bueno, nosotros pensamos que esto requiere una reflexión y de hecho incidimos mucho en los grupos focales de análisis en donde participaban empresarios, sindicatos, trabajadores, médicos, los distintos, tratamos de identificar a todos, juristas, a todos los actores relevantes. Y una palabra que salía con relativa incidencia era el miedo. Es que el miedo hace, cuando vamos mal en la economía, que los trabajadores se lo miren más. También las empresas mostraban miedo en esa situación. Bueno, nosotros apuntamos esto, pero pensamos que hay que echar una reflexión mayor. Influye tanto en las decisiones y conductas de empleados y empleadores el que anticipen la consecuencia de que esto puede irme mal y por lo tanto no me la voy a jugar y entonces aquilatan más. En algunos casos los sindicatos señalan, sí, pero porque hay más presentismo. Bueno, pues todo esto lo hemos de clarificar y lo hemos de clarificar primero con datos y segundo con programas de actuación, porque nadie quiere que un trabajador que está mal vaya a trabajar porque el resultado va a ser peor. Pero sí que nos parece que es importante que un trabajador que no tenga un motivo, digamos, suficiente para no ir, lo cual no quiere decir que uno tiene que estar al 110% para poder ir a trabajar. Y esa es la cuestión, esa es la gama de grises que decimos que hay que estudiar y hay que debatir y hay que analizar. Una segunda pregunta. Bueno, ¿por qué estamos tan mal en relación con Europa? Si nuestro sistema de salud no es malo, no es de los peores, es bueno, vemos que ¿por qué tenemos tanta IT? Y además, ¿por qué empeoramos más que otros países? Pensamos que esto también requiere un análisis. Hay que analizar
qué sistemas de protección, qué sistemas de, digamos, de salud tenemos, qué sistemas de gestión y seguimiento de las ITs. Allí hay todo un campo que los datos nos están dando al dabonazos y que nosotros, primero los investigadores con todos los agentes implicados y luego las políticas, porque esto también va de políticas y sobre todo probablemente va de políticas, pero que después se pongan en marcha. Luego, segunda reflexión. Tercera reflexión. Bueno, ¿qué está pasando ya? Y esto va con la gama de grises. Cuando uno se etiqueta, eso lo estudiamos mucho los psicólogos sociales, el labeling. Yo un día me levanto, tengo un poquito de fiebre, no me encuentro del todo bien y digo, bueno, que menudo día me espera, me voy a trabajar. Yo otro día me levanto, me pasa lo mismo y no se sabe muy bien por qué, pero hay que estudiarlo. A lo mejor estoy harto del mal clima que tengo en el trabajo, 1000 cosas. Me levanto y digo, tengo un poco de fiebre, no me encuentro muy bien. ¿Sabes qué? Que me voy al médico porque que me diga si me tengo que quedar en casa. Bien, ahí tenemos un tema. ¿Cómo nos etiquetamos? ¿Cómo esta sociedad se está entendiendo y se está etiquetando que es una sensación de estar enfermo? Y cuando eso piensa la gente en esta sociedad que es motivo para una IT. Luego ir al médico ya veremos, y por eso hemos establecido ese proceso decisional, que hay una decisión del trabajador y una decisión del médico. Vale. ¿Qué puede estar explicando en eso? El envejecimiento, bueno, es un lugar muy concurrido. Yo creo que hay que modelarlo y hay que estudiarlo, porque en algunos casos sí y en otros casos a lo mejor no es el motivo que explique cosas. Los hábitos de vida y a lo mejor los nuevos riesgos en los que nos ponemos y a lo mejor consumo de estupefacientes, lo que sea, de alcohol, de tabaco, más sociedad, más... Puede ser. Los cambios en la concepción de salud y en los umbrales, puede ser. Pero creemos que esto hay que estudiarlo también. Luego, la diversidad territorial. Llama la atención que casi el 80% de la variabilidad la explican los territorios. Un 20% los sectores, pero un 80% los territorios. ¿Qué pasa en los territorios? Tendremos que entenderlo mejor. Podríamos decir, la composición del tejido empresarial, bueno, eso está en relación con los sectores, podría ser. En unos territorios hay un tejido empresarial de un tipo, de otro, pero el funcionamiento del sistema público de salud, hay sistemas, regiones en donde funciona mejor, se acortan más los plazos, las listas de espera y en otros menos. Bueno, y otro tipo de... el funcionamiento del INS, pues también hay maneras diferentes de actuar y de coordinarse con el servicio de salud de las distintas comunidades. Bueno, ayer estábamos hablando de algunas experiencias interesantes en la comunidad de Andalucía. Por otra parte, diferencias demográficas. Hay poblaciones más envejecidas, en otras menos envejecidas. Esto también hay que... O diferencias culturales. Esbozamos un estudio que era muy interesante y era ver la tolerancia en una encuesta que la sociedad tenía a que se usara la prestación de IT para otras cosas que no son IT. Y entonces preguntábamos, ¿qué le parece a usted? ¿Cuánto usted aceptaría y le parece razonable que alguien que tiene las fiestas en su pueblo y el miércoles es puente, que el lunes y el martes diga que está en IT cuando en realidad se va a las fiestas? Bueno, pues eso, al menos declaradamente, y sabemos que hay deseabilidad social, no ganaba mucho. Pero cuando ya decíamos, tiene un familiar enfermo, tiene un niño, estaba muy, muy razonablemente, por mucha gente lo veían. Entonces, claro, hemos de ver, y eso puede estar variando en distintas regiones. Luego ahí hay muchas preguntas. Ya vamos terminando. Funcionamiento global del Sistema Nacional de Salud. Claro, también nos hemos de preguntar aquí, porque tanto en los estudios cualitativos como en los cuantitativos hay indicios que señalan que aquí hay margen de mejora. El aumento de la prevalencia de las largas duraciones. Eso porque hemos hecho un análisis día a día cuánta gente coge la IT y cuánta gente se le da el alta de IT. Y se ven embolsamientos. Cuando llegamos a los 365, y antes estaba así casi en plano. ¿Qué pasa? Que aquí se han amontonado unos que a lo mejor, si hubiéramos seguido una curva creciente normal, tenían que haberse dado de alta antes. Pero es ahí, cuando llega una determinada fecha que tiene implicaciones, ahí es donde sube. Bueno, eso se ha visto en varias... Bueno, el aumento de prevalencia de las largas duraciones. ¿Qué está pasando? ¿Se ha cambiado algo que afecte a competencias de los distintos actores, a recursos disponibles, a procedimientos?
que está generando un cuello de botella. Y ya, por penúltimo, y ya termino. Nos ha llamado también muchísimo la atención, y esta es otra vez una zona de gama de grises que hay que estudiar, el diagnóstico. Es decir, están aumentando las algias y está aumentando los problemas de salud mental. A nadie se le oculta que estos dos elementos tienen un componente subjetivo mayor, porque son vivencias, sensaciones, experiencias, y que también son un poquito más difíciles de diagnosticar si uno no tiene las herramientas o el tiempo, los recursos necesarios. Entonces eso puede ser uno de los elementos. Puede también que la pandemia haya cambiado, y se ha insistido en varias, yo he leído bastante literatura sobre eso, y puede haber cambiado eso, cómo nos vemos y cómo nos vemos enfermos y no enfermos, y cómo nos etiquetamos y qué sentido le vemos a lo que hacemos cuando estamos mal y hay que poner un plus. Están los elementos motivacionales. Hay gente que dice, mira, me están compensando mal, me están reconociendo mal, me están creando un mal clima de trabajo, pues me autocompenso. Pues puede ser, no lo sé. Pero son preguntas, estos son preguntas. Factores culturales, una mayor permisividad en el fraude por IT, de otros fraudes. Bueno, pues todo esto son también cuestiones que nos parece que son dignas de reflexión. Y por último, pero no por ello menos importante, al menos para un psicólogo social, porque nos hemos devanado mucho los sesos tratando de entender qué compartían y qué no compartían esos distintos actores que hemos analizado en los focus group. O sea, cómo lo ven los sindicatos, cómo lo ven los trabajadores, algunos trabajadores, cómo lo ven en las pymes, por ejemplo, los despachos que les asesoran, cómo lo ven los empresarios, cómo lo ven los propios médicos del sistema, cómo lo ven los responsables y los actores del INS. Bueno, veíamos que había zonas de solapamiento en donde había una razonable visión compartida, pero veíamos que había zonas muy importantes de no solapamiento, es decir, de modelos mentales diferentes y de paradigmas diferentes. Claro, cuando actuamos en función de lo que vemos, a veces hasta erróneamente, como ha sido el caso, por lo que parece, en la reciente Dana de Valencia. O sea, vemos que no llueve y decimos, ¿cómo que dicen alerta roja? Y no se daban cuenta de que, bueno, aquí no llueve, pero venía por otros lados. O sea, actuamos muchas veces con indicios que nos pueden conducir a soluciones erróneas. Y eso es lo que nos puede estar pasando, que tenemos actores que ven cosas, las ven, a base de decírselas y de construir cámaras ecoicas y de solo escuchar a los que dicen lo mismo que tú, al final polarizamos los puntos de vista, falta diálogo, no buscamos zonas compartidas y entonces no hay manera de ponerse de acuerdo en las actuaciones y en las soluciones. Por lo tanto, los paradigmas compartidos pueden dificultar la cooperación. Bueno, pues estas son las reflexiones y los datos y la historia que yo quería compartir con ustedes. Espero que algunas cosas les hayan resultado de interés y les ayuden a seguir reflexionando y pensando. Les agradezco muchísimo la atención y estoy todo oídos a lo que don Octavio Granado nos va a contar, porque algo sé y me parece interesantísimo, y desde luego el informe que has hecho para el INS me ha encantado. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Tengo mucho que agradecer, ¿no? O sea, agradezco a Umivale la invitación. Le agradezco la posibilidad de compartir mesa con el doctor Peiró, que es una autoridad en la materia. Yo no lo soy, ya me gustaría serlo. Yo soy un modesto trabajador de las ciencias sociales y en este sentido, pues, el abordaje que realizo del problema es unidisciplinar. Y soy perfectamente consciente de que un problema de esta naturaleza no puede tener un abordaje unidisciplinar. Es decir, que aquí a lo mejor, pues si tuviéramos que abordar el problema en todas sus dimensiones, porque este es un problema muy poliédrico, pues debería estar un médico, debería estar un sociólogo, debería estar un sindicalista, debería estar un empresario, debería estar un psicólogo social, ya tenemos al doctor Peiró, y yo no sé muy bien qué papel juego ya, ¿no? Porque yo soy un expolítico, que no es político porque yo sigo siendo socialista,
pero evidentemente ya no tengo ningún puesto de relevancia en la administración pública y estoy dedicado al trabajo en las organizaciones no gubernamentales. A ver, lo primero que tengo que decir... Sí, para aquí. Lo primero que tengo que decir es que, estando en un acto convocado por Umivale, la primera reflexión es solidarizarnos ante el enorme problema que hemos vivido la última semana en Valencia. Un problema que, desde el punto de vista que yo abordo las cosas, va a ser un problema para la Mutua. Y me gustaría aquí, tal vez lo más importante que yo pueda decir en el día de hoy, es que espero que se resuelva la determinación de la contingencia, que es un lenguaje que en el ámbito de la seguridad social nos es muy próximo, y que se reconozca el carácter unitario del siniestro, ¿no? Lo cual permitirá que no deban ser las cotizaciones de los trabajadores y empresarios los que financien la protección social, es decir, que Umivale no tenga que financiar, como el resto de las mutuas colaboradoras de la seguridad social y las entidades gestoras del sistema, los costes de este proceso, sino que tendría que ser la financiación tributaria de la que se nutre el consorcio de seguros la que abonara la mayor parte de las indemnizaciones que haya que realizar. Y en un proceso en el que ha habido centenares de muertos y en el que ha habido muchas personas enfermas, afectadas por diferentes problemas de salud y, desde luego, muchas personas que no han podido trabajar, pues es importante que situemos el problema en su dimensión, ¿no? El punto de vista desde el que yo abordo el problema es el de la sostenibilidad de la seguridad social. Cuando hice el trabajo para FEDEA, no para el INS, para FEDEA, yo no podría hacer un trabajo para el INS porque soy de alto cargo de la seguridad social. La incompatibilidad todavía subsiste, ¿no? Ese trabajo lo hice partiendo de la base de que en todos los documentos de reforma del sistema de pensiones y desde el primer libro rojo y los sucesivos procesos de reforma, pues la incapacidad temporal ha estado ausente en casi todos ellos. Lo cual no quiere decir que no se han adoptado medidas, se han adoptado muchas medidas, ¿no? Yo, cuando he sido secretario de Estado de la Seguridad Social, cambié el sistema de determinación de la incapacidad permanente, de las pensiones de incapacidad permanente. Lo hice haciéndolas proporcionales a los años cotizados y esto permitió pues que la gente no utilizara las pensiones de incapacidad permanente como un atajo cuando no podía llegar a culminar la vida laboral de acuerdo con los requisitos que le exigía la pensión de jubilación. También dejé en manos de los inspectores médicos de la Seguridad Social la gestión de los procesos a los 365 días, lo cual en aquel momento tuvo un efecto positivo. Ahora habría que abordar si realmente no tiene... Es decir, yo no renuncio a la defensa de la sostenibilidad del sistema. En la eterna discusión entre los liberales y los socialdemócratas de si las normas coartan la libertad o las normas son la garantía de la libertad, yo me siento socialdemócrata y pienso que en el ámbito de la seguridad social el hacer una buena normativa ayuda a ampliar los derechos de las personas. Es decir, yo en este sentido no entiendo que pueda descalificarse una propuesta de cambio de una normativa diciendo que los derechos de los trabajadores... No sé, lo que estamos haciendo aquí es regular para bien, siempre para bien, los derechos de los trabajadores. Y si no entendemos que todas las normas de seguridad social deben regular para precisamente profundizar los derechos de los trabajadores, pues entonces estaríamos en un oxímoron, estaríamos en una contradicción en los propios términos, ¿no? Y en este sentido, a mí me parece que es posible y deseable mejorar los derechos de los trabajadores y mejorar la regulación de la incapacidad temporal, porque una mala regulación de la incapacidad temporal perjudica los derechos de los trabajadores. Y ahora tenemos una mala regulación, porque permite que haya gente que se aproveche del sistema, mientras que a lo mejor personas que realmente tienen problemas de salud no pueden utilizar debidamente el sistema. Y en este sentido, pues van algunas de las propuestas con las que concluiré mi intervención. Pero antes de las propuestas vamos a hablar de qué está sucediendo en el sistema, ¿no? Y he hecho unas diapositivas mucho más simples que la enorme erudición desplegada por el profesor Peiro. Desde el año 18 al año 23
El año 18 es un año compartido de gestión entre los gobiernos del Partido Popular y el ascenso por moción de censura del presidente Pedro Sánchez al gobierno. Las pensiones han subido un 32,8%, las pensiones contributivas. No la parte no contributiva, ni las pensiones no contributivas, ni los complementos a mínimo que tienen financiación tributaria. La incapacidad temporal por enfermedad común, un 91,6%. Y la incapacidad temporal por contingencias profesionales, la enfermedad profesional o la derivada de accidente de trabajo, ha aumentado un 53%. Las cotizaciones sociales han subido un 34%. Es decir, la evolución de las cotizaciones y las pensiones es bastante paralela. Y en este sentido, los que defienden permanentemente el apocalipsis, y yo tengo debates muy interesantes con economistas de la Comunidad Valenciana sobre el apocalipsis de nuestro sistema de pensiones, pues hombre, a ver, si ahora está llegando el apocalipsis, la verdad es que no se da mucha prisa, porque mientras las cotizaciones y las pensiones suban lo mismo, parece que el sistema corre el mismo riesgo que hace 6 años. La evolución presente este año es bastante también significativa. Las pensiones han subido un 7,27%, la incapacidad temporal por contingencias derivadas de enfermedad común un 20%, la incapacidad temporal por contingencias profesionales un 8,1% y las cotizaciones sociales un 7,8%. Es decir, estamos viendo cómo hay un alejamiento de los incrementos económicos. Estoy hablando de incrementos presupuestarios. Las fuentes de la diapositiva son las estadísticas que realiza la Intervención General de la Seguridad Social. Me he permitido hacer una mala estadística, pero que tiene utilidad por desvelar lo que está sucediendo. En el año 2018 al 2023, la ratio de lo que eran las prestaciones de incapacidad temporal por enfermedad común y el gasto contributivo del sistema era el 5%, el 5,02%. En la actualidad es el 7,62% en septiembre. ¿Qué pasa? Bueno, pues que nuestras pagas de pensión son 14 y entonces en diciembre se cobra una segunda extraordinaria. Si extrapoláramos las cifras en comparación homogénea, es decir, si cogiéramos todo el presupuesto de gastos del sistema de seguridad social y multiplicáramos por 12 los gastos que se multiplican por 12 y por 14 los gastos que se multiplican por 14, el incremento, la ratio anual homogénea estaría entre el 5,7 y el 5,8%. Pero aún así esa ratio va subiendo. Un sistema de seguridad social que tenga una ratio superior al 10 es un sistema con muy serios problemas. Es decir, ¿tenemos problemas? Sí. ¿Son importantes? Sí. ¿Están teniendo una buena evaluación? Están teniendo una pésima evolución. ¿Hemos llegado a un punto en el cual el sistema no es gobernable? ¿Momento en el cual el sistema tendría que adoptar determinaciones draconianas? No. Pero estamos en un punto en el que, en fin, cualquier reflexión será positiva. Y otros indicadores que nos permitan saber lo que está pasando. ¿Cuánto ha subido la población protegida entre el 18 y el 23? Aproximadamente un 10%. ¿Cuánto han subido los procesos? El 35%. La incidencia mensal, ¿cuánto ha subido? Un poquito más del 40%. Y sin embargo, como bien decía antes el profesor Peiro, la duración media de los procesos no ha subido, ha bajado. Es decir, las explicaciones más frecuentes que se dan en los medios de comunicación, y desde luego si el abordaje de un sociólogo puede ser calificado de unidireccional, el abordaje de un periodista no puedo calificarlo, es que el envejecimiento de la población y el colapso del sistema sanitario son los responsables de los problemas de la incapacidad temporal. Si eso fuera así, la duración de los procesos estaría incrementándose exponencialmente, pero está bajando la duración media. Lo cual quiere decir que muchas medidas adoptadas, por ejemplo, el MEDORA, la publicación del Instituto Nacional de la Seguridad Social, y está con nosotros el subdirector general que la gestiona, estableciendo una duración aproximada media de los procesos de incapacidad temporal, pues está funcionando relativamente bien.
y los médicos la utilizan porque les es muy útil. Y yo tengo muchas relaciones con el colectivo médico y nadie habla mal del Medora, ¿eh? En un momento dado tuvimos el reparo de que estableciendo una duración media íbamos a hacer que los procesos más cortos fueran a la media. Pues no ha sido así. Pues no ha sido así. Más bien lo que ha sucedido es que los procesos más largos eran entendidos como anómalos y a no ser que estuvieran justificados eran corregidos. En este sentido, parece que hay algunas causas del incremento de la incapacidad temporal que no cabe atribuir ni a la duración, al colapso del sistema sanitario, ni al envejecimiento de la población, porque la población activa en España tiene edades muy diferentes según los diferentes sectores. Y cuando el profesor Peiró nos contaba, y es cierto, que el incremento es el mismo en todos los sectores, pues esto quiere decir que el incremento es el mismo en un sector cuya edad media de los trabajadores son 40 años y otro que tiene una edad media de 60. Con lo cual, ¿es el envejecimiento el responsable? Si así fuera, habría sectores que tendrían un incremento muy superior al de otros, pero no es así. Entonces, todo ese tipo de explicaciones superficiales que son muy atractivas porque son muy rotundas, son falsas. No podemos atribuir a ese tipo de explicaciones nuestros problemas. Pero sí podemos atribuir algunos tipos de gestión nuestros problemas. Las entidades gestoras de la Seguridad Social del 18 al 23 tuvieron un incremento del 110%. Las mutuas colaboradoras del 80%. Bueno, ambos incrementos son sin duda excesivos, pero es evidente que las mutuas gestionan mejor la incapacidad temporal que la Seguridad Social. Las mutuas no son un apósito de la Seguridad Social. Las mutuas son la primera institución en Seguridad Social de España. Nacen de la Ley de Accidentes de Trabajo. Si podemos hacer la historia de la Seguridad Social, pues podremos empezar a establecerla en las mutualidades que existían ya. Yo tengo algún pequeño trabajo realizado con un profesor de Historia de la Universidad de Valladolid sobre las entidades que existían en Castilla y León. Había gremios que mutualizaban prestaciones en el siglo XIII. O sea que la Seguridad Social, en un ámbito más reducido, más amplio, ha existido siempre. Pero tendríamos que empezar en la Comisión de Reformas Sociales del Parlamento Español en el siglo XIX y, desde luego, en la Ley de Accidentes de Trabajo del año 1900 del Gobierno liberal, que es la primera ley que establece la responsabilidad de las empresas. Y las mutuas nacen de esa ley, porque las empresas tenían que mutualizarse, que agruparse para gestionar las prestaciones, porque si no se veían abocadas a la quiebra. Si no existieran mutuas, habría muchas empresas en la Comunidad Valenciana que tendrían que quebrar como consecuencia de la DANA. Entonces, en ese sentido, las mutuas no pueden ser miradas como una especie de elementos perniciosos en la gestión. Esto yo lo digo siempre. Es decir, no son la administración pública, bueno, para mal y para bien. ¿Vale? Que yo, que soy funcionario desde los 23 años, por oposición libre, además tuve especial ahínco en sacar la oposición cuando no gobernaba todavía mi partido para que nadie pudiera decirme que se me habían colocado, yo puedo decir que conozco bien los vicios y las virtudes de la administración. Y bueno, vale, pues las mutuas tienen problemas, algunos de los cuales intentamos y yo creo que conseguimos en parte corregir en las dos épocas en que he sido secretario de Estado de la Seguridad Social, pero no cabe una descalificación profunda. Y en términos estrictamente económicos, si no tuviéramos las mutuas, la Seguridad Social habría adoptado una decisión inevitable, que era reducir las prestaciones económicas en incapacidad temporal. Porque un gestor de un sistema público de protección social, cuando no puede controlar el incremento del gasto, lo que hace es reducir la prestación. Y los que hacen lo posible por evitar que se tomen medidas para controlar el incremento del gasto, abocan a que luego llegue otra fuerza política en el uso legítimo de la alternancia que caracteriza a la democracia,
que va a tener que reducir la prestación porque además ha quedado claro que no es posible reducir el incremento del gasto sin tomar medidas de reducción de la prestación económica. Y claro, todo este tipo de medidas nos podrían llevar a una segunda reflexión. La segunda reflexión de si estamos viviendo, y hay mucha literatura, como bien decía el profesor Peiró, desde la pandemia, un empeoramiento global de la salud de los trabajadores. Es que el envejecimiento, la pandemia nos ha dejado debilitados nuestro sistema de salud, ha interrumpido los procesos tradicionales de la atención primaria y de la atención especializada y entonces ha colapsado el sistema en el sentido de que ha ahogado determinadas cosas que tenían que haberse hecho durante el confinamiento y que han tenido que hacerse después, ¿no? Y entonces, ¿qué indicadores podemos utilizar para saber si realmente la salud de los españoles y la salud de los trabajadores españoles, porque más de la mitad de los trabajadores de los españoles somos trabajadores, ha empeorado? Y entonces tenemos en la propia Seguridad Social un indicador curioso, ¿no? Que son las altas iniciales de incapacidad permanente, de las pensiones de incapacidad permanente. ¿Y qué vemos? Y he señalado una estadística señalando 4 años, pero ustedes pueden consultar toda la estadística en las magníficas estadísticas que pone a su disposición el sistema de Seguridad Social y verán cómo desde que se reformó el sistema de concesión de las pensiones de incapacidad permanente, haciendo que fuera imposible cobrar el 100% de pensión que no ibas a cobrar como jubilado, como pensionista de incapacidad, aunque hubieras trabajado un número muy reducido de años, pues el número de pensiones que se está reconociendo porcentualmente no sube. El Instituto Nacional de Seguridad Social tiene un indicador, simplemente nada complejo, que es la tasa bruta de incapacidad, que es poner en relación el número de trabajadores que han cursado una incapacidad permanente en relación al número total de trabajadores. No ha subido. Es más, ha bajado. Ha bajado. Y si tuviéramos la estadística aquí, porque las cifras llegan hasta el año 22, he puesto el 21 para mantener una cierta coherencia en los periodos analizados, pero si tuviéramos las cifras del 22 o del 23, veríamos que no ha subido. Les digo una cifra, ¿cuántas pensiones de incapacidad permanente ha concedido este mes de septiembre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Instituto Social de la Marina? 7.314. ¿Cuántas va a conceder este año? Altas de pensión. Pues 90.000. ¿La cifra va a aumentar? No. Pero ¿cómo es posible que los procesos de incapacidad temporal crezcan exponencialmente y los procesos de incapacidad permanente que no crecen? Es que tenemos un ángel custodio que a los 65 años devuelve mágicamente la salud a los trabajadores españoles. Cuando se jubilan todos los enfermos se vuelven sanos. No guarda coherencia. Podemos ver otros indicadores. La esperanza de vida. Pues la esperanza de vida ha aumentado. En los años en que crece el empeoramiento aparente de la salud de los españoles medido en prestaciones económicas de incapacidad temporal, la esperanza de vida aumenta. Pero no aumenta la esperanza de vida de los nacidos, que es el gran indicador que sirve de referencia para comparar nuestro sistema sanitario con el de todo el mundo. Es que sube la esperanza de vida de los que tienen 25 años, de los que tienen 30, de los que tienen 35 y de los que tienen 40, 45, 50, etc. Pero ¿cómo es posible que estemos cada vez más enfermos y nuestra esperanza de vida siga creciendo? La tasa de mortalidad. Lo que pasa es que nos morimos. Pues no, porque la tasa de mortalidad el último año, el año 2023, ha bajado bastante. Del año 2022 se ha corregido el exceso de tasa de mortalidad que soportamos durante la pandemia y estamos por debajo del 9 por 1000. Lo cual es verdad que traduce que nuestra pirámide de población se ha compensado bastante por la incorporación de los migrantes. Porque si tuviéramos una pirámide de población más envejecida, más colmatada en la cúspide y menos colmatada en la base, pues tendríamos una tasa de mortalidad mayor. Que un país como Suecia tenga una tasa de mortalidad mayor que España no es porque el sistema sueco de salud funcione peor que el español, es porque Suecia tiene una población más envejecida que España. ¿Vale? Pero si la tasa de mortalidad no sube,
Si la esperanza de vida no baja, si la incapacidad permanente y las tasas de incapacidad de los trabajadores no suben y, sin embargo, sigue subiendo la incapacidad temporal, ¿cuáles son las causas del incremento de la incapacidad temporal? Bueno, pues las causas del incremento de la incapacidad temporal no son estrictamente sanitarias, entendido como sanitarias referidas al estado de salud de la población. Están en otro orden. Están en otro orden. Y entonces, ¿en qué orden están? Bueno, pues como buen sociólogo, pues tengo que hablar de la cultura. La cultura para un sociólogo es el pan nuestro de cada día, ¿no? La cultura de los españoles sobre la incapacidad temporal es una cultura de que la incapacidad temporal es una prestación, refugio, que nos ayuda cuando no podemos trabajar porque el trabajo se nos vuelve asfixiante y necesitamos que alguien nos socorra. Y además es una prestación, refugio, porque hasta las últimas precisiones de la jurisdicción laboral del Tribunal Supremo, pero también del Tribunal Europeo de Justicia, una persona con incapacidad no estaba menos protegida que una que no lo tuviera, estaba más. O sea, tuvo que venir el Tribunal Supremo a aclarar, por ejemplo, que una persona que tuviera incapacidad temporal podía estar afectada por un ERTE o por un ERE. O sea, porque a veces había gente que se cogía la incapacidad temporal porque en un proceso de despido colectivo o individual, si estabas en incapacidad no te podían despedir. Y entonces ahí había un incentivo al abuso impresionante, al mal uso de la prestación impresionante. Entonces ahora ya la cosa se ha quedado clara y dice, bueno, está usted en incapacidad temporal, pero si hay condiciones objetivas de rescisión del contrato de trabajo, a usted le va a afectar igual que al que no lo esté, ¿no? Lo cual no quiere decir que a una persona que tenga más incapacidad temporal se le puede despedir mejor, porque a veces esa incapacidad temporal está causada por procesos patológicos que no tienen nada que ver con el trabajo. Entonces no podemos despedir mejor a una persona con una minusvalía, una discapacidad, etcétera, que a uno que no la tenga. Pero, desde luego, eso no es un ámbito mayor de protección. Pero en un mercado de trabajo guiado por las decisiones de trabajadores y empresarios, en estos momentos para muchos trabajadores la incapacidad temporal es una prestación refugio. Por ejemplo, los trabajadores de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no tienen derecho a la huelga. Cuando hay un incidente conflictivo entre un colectivo de trabajadores y la dirección de la policía o de la Guardia Civil, no hacen huelga. Descubres que se ponen todos de baja. De manera milagrosa, todos cursan un proceso de baja. Y esto ha sucedido hasta tal punto que yo, cuando era secretario de Estado, a veces me llamaban los directores generales del Ministerio del Interior y me decían, oye, que tienes que mirarme los del cuartel tal, que están muy enfadados con no sé quién, y entonces se han puesto todos de baja. Ya, mira, a ver, la Inspección Médica de la Seguridad Social no va a entrar en eso. Si tienes un problema, lo arreglas en tu casa y déjame en paz. Y déjame en paz. Porque en esos papeles, ¿qué papel juegan los profesionales de la salud? Pues los profesionales de la salud, en un buen sistema de salud como es el nuestro, son empáticos con los trabajadores. Y eso quiere decir que si un trabajador les cuenta un problema, el profesional del sistema sanitario va a hacer lo posible porque su salud mejore. Y si llega a la conclusión de que la salud mejore dejando de trabajar, yo soy patrono de una entidad, de una fundación, que tenemos programas de intervención social. Bueno, yo he conocido a lo largo de toda mi experiencia como directivo de la fundación personas que utilizaban las bajas porque se habían divorciado. Y entonces, a través de la baja, podían llevarse sus hijos a otro sitio sin que el cónyuge interpusiera recursos para la decisión. Y estoy seguro de que a mí, cuando me contaban eso, yo miraba al cielo y decía, no puedo hacer nada, porque yo no soy médico. Pero estoy seguro de que el médico también miraba al cielo y decía, ¿cuánto quieres? Tanto. En este tipo de abusos, de mal uso de la prestación, es inevitable. Y luego hay un mal uso institucionalizado. En estos momentos, un gestor de recursos humanos de una empresa tiene 3 posibilidades de gestionar una situación de incapacidad temporal.
Imaginemos un trabajador X, y es un ejemplo perverso, no, por favor que no lo utilicen en los medios de comunicación, que falta los lunes, señal de excesos el fin de semana. Hay estadísticas que reflejan que los lunes tienen más bajas que los martes, por poner un ejemplo, ¿eh? O sea, que eso existe, ¿eh? O sea, yo no me lo estoy inventando. Bueno, pues entonces el gestor tiene la posibilidad de despedir al trabajador. Vas a hacer menos barbaridades el fin de semana, vas a beber menos, vas a hacer X menos cosas, ¿eh? Tiene la posibilidad de tolerar las bajas. ¿Y por qué llega a la conclusión de que es más difícil sustituirle que tolerarlo? Y en estos momentos en el mercado de trabajo no es casual esa prevalencia de la incapacidad temporal en la cornisa cantábrica, porque son comunidades, también en la mía, yo soy de Burgos, de Castilla y León, en donde en estos momentos el mercado de trabajo ve cómo la ratio existente entre desempleo y puestos de trabajo sin cubrir se va estrechando cada vez más. Así que nosotros tenemos mucha gente en paro en las listas de desempleo, pero también tenemos muchos puestos de trabajo que no se cubren. Porque en mi provincia hay 13.000 desempleados, pero es muy difícil encontrar una empleada de hogar. Porque una cosa es estar desempleado, otra cosa es trabajar de empleada de hogar. ¿Vale? No, los desempleados no son personas que acepten trabajar en todo. Nosotros somos una sociedad próspera. Nuestros criterios de dignidad y de respeto personal y profesional son los de una sociedad próspera. Y hay trabajos que no queremos hacer. Y por eso tenemos una inmigración de personas que no tienen demasiada cualificación que a veces compensan nuestro desagrado por tener que utilizar estos trabajos porque están peor pagados, evidentemente, y porque son más desagradables, ¿no? En este sentido, pues en los sitios en donde la tensión entre ofertas no cubiertas y desempleo es menor, en donde ambos indicadores van empezando ya a entrecruzarse, pues vaya. Y luego la tercera tendencia, que era una tendencia que también existía, y es la de aprovechar el sistema a su beneficio. Para un gestor de recursos privados, dice, bueno, mira, voy a tener aquí este tipo que todo lo hace mal, no le puedo despedir porque los que he intentado contratar lo podrían hacer peor, bueno, que le pague la seguridad social. Porque la incapacidad temporal pues la tiene que pagar la empresa los primeros días, que en muchos casos por convenio pues lo paga y lo hace generosamente y cubre el 100%, etcétera, pero si la seguridad social lo paga es un dinero que tal, ¿no? Y luego desde el punto de vista de los agentes sociales, pues tienen un comportamiento relativamente poco responsable. Y yo creo que los empresarios y los trabajadores de este país son una enorme fortaleza de nuestro estado del bienestar y de nuestra pujanza económica, ¿eh? Pero ante la incapacidad temporal, los empresarios dicen que es un desastre, que tiene que regularse de manera mucho más dura para evitar el fraude, etcétera, pero luego uno a uno firman en los convenios los incentivos de completar hasta el 100% las retribuciones de las personas que están en incapacidad temporal. Yo tuve que negociar varios convenios mientras era secretario de Estado de Seguridad Social. Me acuerdo de las unidades de recaudación en vía ejecutiva de la Tesorería. Y cuando ya estaba negociado todo, porque el subdirector general había hecho un trabajo magnífico, solo quedaba un punto. Y el punto era el 100% de complemento para los días de baja. Y entonces el subdirector, que me escuchaba, y el director general pacientemente todas mis filípicas, dijeron, mira, reúnete tú con el comité de huelga. Me reúno con el comité de huelga. La reunión duró 10 minutos porque les dije, esto no lo firmo yo ni muerto. Ni muerto, porque cuando esté muerto tampoco lo voy a poder firmar. O sea, que no es por encima de mi cadáver, es que cuando sea cadáver tampoco lo voy a firmar. Entonces, vais al ministro y le decís que me cese. Y que nombre a uno que lo firme. Y se me quedaron mirando, no dijeron ni mu, se fueron y al día siguiente entraron a trabajar. Porque era una cuestión de principio. Es una cuestión de principio. Es decir, y me decían, no, pero es que hay gente que está muy enferma. Estoy totalmente de acuerdo. Pero no puedo aceptar el principio de que una persona que no trabaje cobre exactamente lo mismo
que se está trabajando porque gana más dinero, porque el ir a trabajar supone unos gastos. Entonces, hay un principio, la prestación no puede ser el 100% del salario. Eso es un disparate. Y en el caso de los sindicatos de trabajadores, yo creo que hay una consideración de la baja como prestación refugio y como una especie de compensación del maltrato que pueda sufrir un trabajador en su relación laboral. Bueno, pues es que si algún día se coge la baja es porque realmente le están explotando, le están asfixiando, trabaja demasiado, etc. Y sobre eso, ¿qué hay que decir? Que las condiciones de trabajo en España son peores que en Europa, en el resto de Europa. Los españoles trabajamos más. Y según las estadísticas que publica el Ministerio de Trabajo, por trabajador, empleado, nuestras horas trabajadas superan las europeas y han subido el último año un 0,5%. Entonces, trabajamos en peores condiciones, más horas y además el incremento de las horas y la presión de los empleadores es cada vez mayor. Y en este sentido, la primera cosa que tendríamos que hacer si queremos que haya menor uso de la incapacidad temporal es mejorar las condiciones de trabajo. Yo he discutido con empresarios programas concretos de mejora de las condiciones de trabajo a cambio de garantizar que la representación de los trabajadores garantizara un menor uso de las incapacidades temporales. Y hemos autorizado programas, por ejemplo, que en algunas empresas autorizaban a que las mujeres embarazadas, a partir del día tal del 6º mes y tal, estuvieran de baja por riesgo de embarazo genéricamente, por entender que los trabajos que realizaban les ponían en riesgo para sus embarazos. Y entonces mejorábamos las prestaciones y la prestación por incapacidad temporal disminuía en la empresa. Y entonces, si la incapacidad temporal es una prestación refugio, es a lo mejor porque hemos fracasado en la generación de otras prestaciones que deberían existir. Las excedencias por cuidados familiares y el cuidado de familiares, sobre todo, es algo que afecta con mucha intensidad a las mujeres mayores. Me refiero a mayores, no de mi edad, yo soy ya un dinosaurio, pero me refiero a mujeres mayores de 40 años, pues a lo mejor deberían existir. Y entonces, pues mujeres que están cuidando, porque las mujeres siguen siendo las depositarias del cuidado. Entonces, mujeres que están cuidando a sus familiares podrían hacerlo cobrando una prestación que estuviera dirigida a financiar el cuidado de familiares y no tuvieran que utilizar de forma subterfugia la incapacidad temporal para financiar ese tipo de situaciones, ¿no? Y deberemos modificar la gestión de las prestaciones de larga duración. Yo creo que hay que poner en razón experiencias que se han realizado en algunas comunidades autónomas y ver dónde se han mejorado los indicadores y dónde se han empeorado y utilizar allá donde se han mejorado, como es el caso de la comunidad andaluza, antes lo comentábamos, y se ha conseguido disminución en los incrementos de esos procesos. Y eso son cosas. Y luego, en el documento de FEDEA yo hacía algunas propuestas concretas que sigo defendiendo vigorosamente. La primera es que en materia de salud mental los diagnósticos de los profesionales de atención primaria tengan que ser revisados por especialistas a partir de un determinado periodo de tiempo no muy largo. Nosotros hicimos, cuando yo fui secretario de Estado de Seguridad Social en la etapa del presidente Rodríguez Zapatero, creamos un fondo de investigación, llamamos el FIPROS, un fondo de investigación sobre protección social de la seguridad social. Y el primer año yo conseguí que hubiera un profesional, un colega del profesor Peiro, que hiciera un estudio sobre qué tipo de diagnósticos hacían los profesionales de la salud de los problemas de salud mental. Y la conclusión a la que llegó era poco alentadora. En la mitad de los casos los diagnósticos eran erróneos. Cuando el diagnóstico era acertado, la prescripción era errónea. Y cuando el diagnóstico y la prescripción eran acertados, no se ponían en marcha los mecanismos necesarios para garantizar la pronta recuperación del sujeto. Al final, la conclusión a la que llegaba, seguro que excesiva, el autor del trabajo, es que únicamente entre un 12 y un 15% de los procesos estaban correctamente diagnosticados y tratados. Hombre, yo conozco los planes de estudios de medicina en España
Y aunque ha habido un progreso impresionante, un profesional de atención primaria de salud no es una persona que pueda controlar un proceso de 1 año y medio de duración, en función de los conocimientos que tiene. Necesita alguna ayuda y necesita esa ayuda se la dé un especialista. Entonces, el Sistema Nacional de Salud debe dotarse de más psiquiatras, de más psicólogos. Ahora ya tenemos por lo menos el PIR, ya hemos conseguido abrir la psicología a las profesiones sanitarias. Yo soy de los convencidos, como no médico que soy, de que los médicos van a jugar un papel decreciente en la gestión de la salud. O sea, que luego va a haber ingenieros de salud, especialistas en genómica, va a haber muchos profesionales que van a mejorar nuestra salud sin ser estrictamente clínicos, sin hacer atención clínica de las personas. Y a mí me parece que hasta que eso suceda, que va a suceder, lo diga yo o no lo diga, es imprescindible que la gestión de las bajas por salud mental ya no puede ser que las personas se tiren 1 año y medio, 2 años de baja en situaciones de prórroga sin que les haya visto nunca un psiquiatra. Y esto está sucediendo todos los días. Y esto cuesta un dinero que, pues, si nos lo gastamos en eso, pues no vamos a poder dedicar a otras cosas, pues, para las que está la seguridad social más llamada. Y luego el aumento de las algias y de otras patologías. A ver, nuestro ordenamiento jurídico de las situaciones de incapacidad temporal es ajeno a la noción de salud. Cuando se organizan debates sobre esta propuesta que yo realicé en FEDEA y que al final la ministra ha acogido con mucho entusiasmo y ha intentado empezar a discutir con los agentes sociales, de buscar un sistema más flexible de ordenación en el tiempo de la situación de baja y de alta, pues ha habido reacciones. Nadie está enfermo al 80%. De los que digan eso, que no está reconociendo que no les gusta el fútbol. Y usted hasta las narices de ver partidos donde alguien que ha estado enfermo pues empieza jugando un cuarto de hora, a la semana siguiente media hora, a la siguiente 1 hora y a la siguiente ya juega el partido completo. Vamos, esto no hace falta que sea un futbolista. Cualquier profesión con esfuerzo físico, la recuperación tiene que ser paulatina. Y muchas de las algias, que son de las enfermedades descritas como con mayor incremento, pues es perfectamente posible que se puedan comenzar los procesos de recuperación de forma paulatina. Y de la misma forma que pueden comenzar los procesos de recuperación en forma paulatina, un profesional de la salud podría prescribir a alguien que dejara de trabajar la mitad de la jornada. Porque dice, no, es que me duele mucho la espalda y tal, y yo a partir de las 3 horas, digo, pues trabaje usted 3 horas. Porque el trabajo sigue siendo referencialmente en esa cultura de los españoles, es que el trabajo, la Biblia dice que es una maldición. Nuestros primeros padres, por el árbol, por haber hecho mal uso del árbol del conocimiento, lo que es la religión, pues fueron condenados a tener que trabajar. Eso es lo que dice el libro del Génesis, ¿no? Pero en España yo hice un trabajo en una versión muy divertido con una amiga mía, especialista en lingüística, de cuáles eran los tiempos verbales que los españoles conjugaban el lenguaje de la incapacidad temporal. Claro, los españoles en relación con personas de otros países, de otras lenguas, franceses, ingleses, alemanes, utilizaban mucho más la primera persona. Los españoles cuando hablan de la enfermedad dicen me cojo la baja. La baja es mía. Es una decisión individual en primera persona. Un francés dice voy al médico a que me dé la baja. Esa es la expresión más común en francés. Pero un español dice voy al médico para cogerme la baja. La cojo yo, es mía. Es mi propiedad, es mi derecho. Y a veces cuando hay alguna intervención política piensa, esa mentalidad existe, ¿no? Esa mentalidad de esto es un derecho mío y nadie me lo puede arrebatar. Pues eso no. Nuestra ordenación jurídica dice que una persona está de baja al 100% en un periodo de tiempo y luego está de alta al 100% en otro periodo de tiempo. Yo me acuerdo, y se acordará Héctor y los responsables de Umivale, de que en los primeros años, cuando yo estaba de secretario de Estado de Seguridad Social con el presidente Rodríguez Zapatero, teníamos una bronca de la leche porque los interventores que intervenían en la contabilidad de las mutuas
les parecía una barbaridad que alguien estuviera en un proceso de recuperación dado de alta. Entonces había programas de recuperación que hacían las mutuas, Umivale, pero también Fremapu, Ibermutua, lo que fuera, pero el trabajador ya había sido dado de alta. No hacía el 100% de la jornada, hacía el 60% y hacía 2 horas de recuperación. Y los interventores decían, no, tiene que estar de baja. ¿Y por qué? ¿Y por qué tiene que estar de baja? ¿Por qué? Para hacer un programa de recuperación. Lo que hay que hacer es pautar correctamente qué tiempo dedica a la recuperación en el programa y qué tiempo dedica al trabajo. Porque si no, nos vamos a encontrar con situaciones tan peregrinas como la de una persona que está dado de baja de su trabajo por problemas de salud mental y a la que el especialista le prescribe laborterapia. Dices que no se va a recuperar como no trabaje. Y entonces le damos de baja para que deje de trabajar porque tiene un problema y luego le decimos que para recuperarse tiene que trabajar. No, no puede ser, ¿no? Tenemos que encontrar una flexibilidad, porque además en todas las prestaciones de seguridad social se ha reconocido una flexibilidad. Cuando se puso en marcha el primer sistema de reparto que yo conozco, que era el de la Iglesia Presbiteriana de Escocia, a la gente cuando cumplía una determinada edad y tenía una determinada invalidez, pues le daban una pensión para que dejara de predicar. Y entonces el requisito fundamental de cobrar la pensión era no trabajar. Y seguimos colgados de esa brocha de que si eres pensionista no trabajes, cuando hemos desarrollado una panoplia enorme de situaciones en las cuales estamos compatibilizando el trabajo y la jubilación activa, los contratos de relevo. Todos son situaciones en las cuales se compatibiliza una parte de trabajo y una parte de jubilación. Cada vez tenemos más gente que retrasa lo que puede la edad de jubilación porque desarrolla actividades en las cuales el que te jubilen es una faena. Ayer estuve yo en una charla de una amiga mía, profesora de Geografía de la Universidad de Cantabria, Carmen Delgado, y decía, me han jubilado. Que ya quería seguir trabajando y ahora como no está en la universidad, pues está dando charlas, conferencias, escribiendo libros, etcétera. Yo estoy jubilado. Yo soy un funcionario, me he jubilado. O sea, estoy trabajando, pues hombre, mientras me funcione la cabeza, yo es que nunca he trabajado con los bíceps, ¿qué le vamos a hacer? O sea, tendría un mejor cuerpo si hubiera hecho un uso más intenso de los bíceps, pero probablemente también tendría una peor cabeza. Entonces, claro, ese va a ser el futuro. El futuro va a ser de gente que vamos a trabajar menos horas, porque esa es la historia de la humanidad y la reducción de jornada es un inexorable. Vamos a trabajar menos horas, vamos a trabajar en mejores condiciones de trabajo y, a ser posible, vamos a tener un enfoque más flexible de estar enfermo y estar sano. Y por terminar, y la última cosa que quería decir es que, eso sí, estamos condenados en este país a intentar hacer las cosas, y digo condenados, pero estoy orgulloso de esa condena, con acuerdo social. Es decir, aquí no podemos tomar decisiones drásticas, ¿no? Si permitimos que se impongan los ukase del zar, los decretos, que todo se resuelva de forma taxativa en una decisión jurídica sin medir implicaciones sociales y económicas y tal, vamos a generar malestar social, desconfianza y probablemente el arreglo del problema se retrase. O sea que tenemos que mentalizar a los agentes sociales, a los profesionales sanitarios, es decir, a los sindicatos y a los empleadores, pero también a los profesionales sanitarios y a los trabajadores, de que la seguridad social no puede gastarse cada vez más dinero en prestaciones de incapacidad temporal, porque cada vez vamos a pagar más dinero indebidamente y vamos a lo mejor a tener más dificultades para pagar el dinero que tenemos que pagar debidamente. Y sobre esto pues hay una consideración que me gustaría hacer, y es la consideración de que en nuestro país siempre ha habido diferentes prestaciones de incapacidad temporal en función del trabajo. Yo soy funcionario de clases pasivas. Yo hace 14 años tuve un problema muy serio, un cáncer de hígado, y me trasplanté el hígado. Entonces me trasplanté el hígado y, como funcionario que era del régimen de clases pasivas, a los 3 meses de estar de baja por el trasplante,
pues empecé a cobrar el subsidio que cobramos los funcionarios de clases pasivas. El 80% de las retribuciones básicas. Eso es lo que cobra un funcionario si tiene un proceso de más de 3 meses, el subsidio que paga Muface al funcionario. Quiero decir que ahora parece, dice, bueno, y si cambiamos la normativa vamos a empeorar los derechos de los trabajadores. ¿Qué pasa? Los empleados públicos tenemos un derecho, es que podemos coger una aseguradora privada, yo nunca lo he ejercido, y sin embargo también tenemos una prestación menor si caemos en una situación de incapacidad temporal. Quiero decir con esto que todo es relativo y que si le dejamos a la gente trabajar parcialmente y baja un poquito la prestación, igual es razonable. Igual es razonable. Y el sistema no tiene que verse abocado a un problema serio de sostenibilidad. Y no podemos dejar que las prestaciones de incapacidad temporal sigan empeorando la salud financiera de la seguridad social, precisamente porque es esa salud financiera la que nos permite hablar del problema en términos racionales, ¿no? Durante un tiempo, mientras yo era secretario de Estado, y termino con esto, barajamos otro tipo de ordenaciones jurídicas de las entidades que abordan los problemas de incapacidad temporal, ¿no? Barajamos, por ejemplo, el modelo holandés, el modelo neerlandés, debería decir más precisamente. En los Países Bajos, en los centros de salud hay un especialista en salud laboral y todas las decisiones sobre salud laboral las toma el especialista. Barajamos el modelo alemán. En Alemania, las mutuas colaboradoras de la seguridad social son mutuas sectoriales. Hay una mutua de los ferroviarios, una mutua de los metalúrgicos, en la que están todas las compañías de automóvil, hay una mutua del comercio, una mutua... Bueno, al final vimos que los indicadores de evolución de la prestación en los Países Bajos y en Alemania no eran tan diferentes a los nuestros. No eran tan diferentes a los nuestros. Como ahora estamos viendo que la gestión por parte de los inspectores sanitarios de la Seguridad Social de las bajas de más de un año de duración no es tan diferente como lo era cuando adoptamos el criterio de que fueran los inspectores los que la gestionaran. Al final, todas las medidas, si son medidas que pierden el respaldo social que en su día tuvieron, sin duda, y pasa el tiempo y la gente se olvida, al final todas las medidas, si no existe una cultura básica, que es que no está bien que cobremos sin trabajar pudiendo trabajar, y que a lo mejor si trabajo lo que puedo cuando estoy algo enfermo, pues tenga que trabajar menos cuando esté en un estado de salud más plena, porque me ha reducido la jornada, pues eso es... y para eso es inevitable que lo hagamos con acuerdo de los interlocutores sociales. Si no, pues las estadísticas seguirán empeorando, al final vendrá una alternancia política y el gobierno que llegue bajará las prestaciones sin ningún tipo de diálogo social y entonces pues tendremos menos problemas financieros, pero tendremos más problemas sociales. Y perdón por la extensión y muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, don Octavio. Abrimos el turno de preguntas. Si sois tan amables, nos identificáis el ponente al que va dirigida la pregunta, por favor. Si nadie se anima, rompo yo el hielo con una pregunta. Doctor, ¿en qué medida el fácil acceso a la IT está provocando que se pueda estar utilizando, como han comentado, en una prestación refugio? Y de ser así, porque la generación de los nuevos permisos que han salido no hace que esta IT mejore. Habrá que evaluar la generación de esos permisos, qué impacto está teniendo. Habrá que ver si sí que está repercutiendo, aunque y puede que el aumento sea por otros motivos. Eso habría que evaluarlo. Pero en cualquier caso, sí que es verdad que uno de los factores que quizás por sesgo profesional mío y el de Octavio son muy próximos, sociología, psicología social, es la cultura. Nos da la impresión de que en la medida en que una prestación pueda ser utilizada de una manera poco controlada, de manera fácil, pues la gente tiene ese cauce ya habituado,
lo tiene abierto, lo tiene fácil, y entonces pues incluso a lo mejor no acude a los otros que pueden ser más complejos. Yo creo que es importante, y en la línea de lo que nos ha dicho el señor Granados, pues que es muy importante que, primero, que se conozcan bien cómo se pueden utilizar las nuevas prestaciones, y segundo, que se gestione con control para que el uso inadecuado de las prestaciones de IT sea más difícil y esté más controlado, porque de lo contrario tenemos una inercia, y esa inercia podría llevar a que se siga utilizando incluso existiendo las prestaciones. Y desde luego hay que evaluar las políticas y hay que evaluar los programas, y eso es fundamental. Y si eso no se hace, y sobre todo si no se usa la evaluación para corregir o adecuar o adaptar las situaciones, pues entonces a lo mejor despilfarramos o utilizamos inadecuadamente recursos que necesitamos. Sí, vamos a ver, de todas las prestaciones del Sistema Español de Seguridad Social, la única prestación que no está sometida al régimen de derecho es la incapacidad temporal. La incapacidad temporal no exige requisitos, pues tiene un requisito. La incapacidad permanente, por ejemplo, sí exige un tiempo mínimo de cotización, pero teóricamente una persona que entre al día siguiente puede solicitar una prestación de incapacidad temporal. ¿Y de qué depende? De la decisión de un facultativo. No es el derecho romano el que va a regular la prestación, es la opinión profesional de un facultativo, que puede ser controlada por otro facultativo. Si llegamos a la conclusión de que el primer facultativo se ha equivocado, el segundo facultativo, el inspector sanitario del Instituto Nacional de la Seguridad Social, puede decir que no procede. Esto es evidentemente complejo, ¿no? Difícil. Yo tengo un amigo médico que me repite mucho el dicho de un famoso doctor americano de la diferencia entre Dios y los médicos es que Dios no cree que es médico. Entonces, esto plantea un problema, ¿no? Plantea un problema, porque además una de las cosas que tendríamos que cambiar es la percepción que desde el sistema sanitario a veces, desde los elementos más caricaturescos de la cultura sanitaria, se tiene de la seguridad social como del tío Gilito, que está siempre apegado a una hucha enorme que intenta que no salga el dinero, ¿no? Yo creo que esto no... En fin, no es algo que pueda solucionarse de la noche a la mañana, exige mucho tiempo, mucho trabajo, mucha explicación, mucha implicación y luego, pues bueno, pues es evidente que el mal uso de las prestaciones a veces nace de situaciones personales ante las cuales el médico no quiere situarse en la posición de juez. ¿Alguien tiene una pregunta? Por aquí, por favor. Gracias, buenos días. Soy el segundo facultativo que ha nombrado Octavio. Soy su director de coordinación de unidades médicas del INS. Un poco por dar alguna información. Cuando los procesos llegan a 365 días, en el INS, nuestros médicos y inspectores dan el alta al 30% de esos procesos. Al 30%. El problema también es que en algunos sitios se les puede dar el alta en el día 370 y en otros no se le puede dar hasta el 500. ¿Y por qué digo esto? Porque las plantillas del Instituto Nacional de la Seguridad Social de la época de Octavio eran de 661 médicos. Desde el año... Yo llegué al final del 18, no lo quiero vincular a mi llegada, pero a partir de ahí estamos en 543 médicos. Y ya no solamente es el problema, sino que ayer, preparando una intervención y tal, las facultades de medicina salen 8.000, bueno, se convocan unas 8.000 plazas y los 1.000 son 9.000, 10.000. Con lo cual, esta parte de control, que me ha parecido interesantísimo todos los datos que se han trasladado, pero la parte de control, que aquí están mis compañeras andaluzas, este problema que tenemos en el INS lo tenemos en todas las inspecciones médicas de todos los servicios públicos de salud. Y no hay solución a corto plazo. Yo ya estoy casi fuera, pero no hay solución.
Si sois tan amables, si le podéis pasar el micro para una pregunta. Gracias. Buenas. Sí, se oye. Buenos días, soy José Luis de la Torre de Seguridad y Salud de Orange, temas Orange. Yo era por poner, no sé si dentro de los estudios que estáis haciendo de análisis de absentismo se nota el teletrabajo como herramienta amortiguadora, porque la experiencia nuestra entre nuestra gente es que gente que podría tener una baja por una torcedura, me lo invento, algo muy físico, ¿no? muy de trauma, se quedan en casa y siguen trabajando por voluntad propia, podrían ir al médico y que les diera una baja, y también por ese mal uso de conciliación, ¿no? De, oye, yo estoy de baja, o sea, no estoy de baja, estoy trabajando, mi hijo se pone con fiebre, no le puedo llevar al colegio, pues digo que tengo fiebre, o voy al médico y me quedo en casa, y claro, pudiendo teletrabajar, pues ya no se produce ese... No sé si se ha notado, sobre todo después de la pandemia, que parece que ya todas las empresas susceptibles de teletrabajar, pues teletrabajan de una manera más o menos frecuente. En mi empresa era impensable hace tiempo, no se preveía. Se crea el trabajo colaborativo, trabajo mano con mano, pero el teletrabajo ha venido para quedarse y es una herramienta que permite muchas cosas, entre otras estas. No sé si se notan los estudios. El problema es que no tenemos registros de cuándo está pasando eso. Sería interesantísimo. Yo, en la Comunidad Valenciana, yo dirijo un observatorio sobre teletrabajo y sobre trabajo en plataformas. Y nos interesaría mucho vincular datos, pero el hecho es que no, en los datos que tenemos de la Seguridad Social, ese dato no se refleja y me temo que en los de la encuesta de vida laboral tampoco. Con lo cual habrá que ver cómo vamos viendo cómo se pudiera registrar eso. Yo creo, sí. Sí, yo creo que ahí no llegan los análisis todavía a nivel macro. Es que el problema de hacer un estudio sobre el teletrabajo, a ver, el teletrabajo ha tenido un incremento brutal con el confinamiento, después se ha mantenido. En el ámbito internacional yo conozco los estudios americanos que son bastante conocidos en Europa, de que hubo una directriz y un acuerdo de las patronales americanas de ir reduciendo el teletrabajo. Lo hicieron de forma relativamente abrupta en algunos estados, porque hubo estados que determinaron que no reconocían la validez de la relación laboral del teletrabajo. Y entonces lo que hubo fue un abandono masivo, que eso sí está estudiado. Hubo 200 y pico mil personas que abandonaron su puesto de trabajo, ¿no? Y entonces hubo teóricos del apocalipsis, de la falta de sostenibilidad del estilo de vida occidental, que dijeron que la gente iba a dejar de trabajar masivamente y que se iba a quedar en sus casas, iba a volver a la naturaleza y tal. Pero luego al final esa gente, en la mayor parte de los casos, pues se derivó hacia jubilaciones. La edad de jubilación en Estados Unidos tiene tiene un albero de edades muy diferente a la española. Hay gente que se jubila a los 55 años y gente que se jubila y no se jubila nunca y fallece en activo, ¿no? Entonces, eso sí que se produjo. Claro, en España además hemos regulado el teletrabajo normativamente después de la pandemia, ¿no? Y entonces habría que hacer una distinción entre el teletrabajo antes de la regulación y después de la regulación. Y lo que sí que se conoce son evaluaciones realizadas por empresas. Y en algunos casos eran evaluaciones poco positivas. Y ha habido empresas que han insistido en la necesidad de ir acabando con el teletrabajo porque entendían que había generado una acomodación excesiva de los trabajadores al entorno más doméstico y que era muy difícil hacer que volvieran a trabajar. Hombre, estando aquí representantes de la Administración, no quiero tampoco pasarme de hereje porque yo no he tenido ninguna responsabilidad después de la pandemia, pero es evidente que la propia Seguridad Social ha tenido muchos problemas para hacer volver a los trabajadores que habían empezado el teletrabajo. Y en algunos casos los problemas eran porque la gente estaba muy a gusto trabajando en casa. Yo desde luego... trabajo más a gusto en casa que fuera. Me imagino que en eso soy la norma y no la excepción.
Y en cuanto a la disminución de las bajas por el teletrabajo, en un entorno tan cambiante es posible hacer una serie que sea descriptiva de algo que no sea del conjunto general, ¿no? Lo que sí que es cierto es que la gente que está en teletrabajo tiene menos bajas. Eso sí es un dato que sí que tiene las estadísticas de la seguridad social, ¿no? Los trabajadores que están en una situación de teletrabajo tienen menos bajas. Esa afirmación se puede sostener con datos. Ahora, todo lo demás... Muchas gracias. Pues una última pregunta, por favor. Bueno, perdón. Pues nada, 2 preguntas. Bueno, yo me ha encantado escuchar, como siempre, al doctor Peiró. Me parece interesantísimo y además es un estudio magnífico que no sé por qué no lo tengo yo a mi disposición, César, pero ya lo quiero, ya lo quiero. Escuchar a don Octavio es un placer, porque es un teórico, ideólogo y padre de muchas reformas, pero yo en mi larga experiencia en años, pero en mi corta peso específico en el sistema, sí quiero aportaros mi experiencia. Y mi experiencia dice que a lo largo de todos estos años que he vivido prácticamente todas y cada una de las reformas, para mí hay 3 puntos que para mí sintetizan lo que a mi criterio sería necesario para la reforma de esta prestación. De una parte, para mí es evidente que no se puede separar nunca de una prescripción sanitaria. Esto a mí me parece básico. Es decir, si nosotros mismos estamos propagando la certeza, la creencia que es una prestación administrativa, nos hemos cargado. Hay un factor social importantísimo donde una sociedad de derechos y pocas obligaciones se considera en el derecho de me encuentro mal, necesito no trabajar. Y es que tengo derecho. Y esto lo sufre cualquier persona que esté concediendo o denegando el acceso a esta prestación. Tengo que levantar una lanza hacia los médicos del servicio público porque es verdad que ellos son la puerta y que está un poco deteriorada la puerta, pero es verdad también que no tienen ningún respaldo legal. Yo he hecho muchos años de asentismo y la única posibilidad que yo he tenido para poder sancionar a un defraudador que de forma repetida ha estado trabajando y en IT, etcétera, 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 era un alta. No había otro. Entonces creo que se hace necesario que haya un apoyo legal para el sanitario que da el concede este permiso y a la vez un respaldo también para el que lo deniega. Desde mi criterio no lo existe. Es más, nuestro sistema sanitario no cuenta ni con soporte jurídico para asistirle en juicios. Bien, luego el otro tema fundamental que me preocupa es que creo que la prestación hay que hacerla más flexible. La prestación no puede tener límites estancos, límites cerrados, donde ahora puedo, donde ahora no puedo. Es verdad que el Instituto Nacional deberá reservarse el derecho en determinados momentos del acceso o la continuidad de esta prestación. No hay ningún problema. Me parece que cada uno debe tener las competencias que tiene que tener. No hay ningún problema. Pero sí se puede tener permiso para poder salir. Es decir, nosotros en Andalucía tenemos un sistema de inspección bastante potente, o al menos creemos que estamos haciendo muchas cosas. Yo a partir del día 364, aunque le quiten los puntos en el 370, ya no puedo hacer nada. ¿Por qué tengo que trasladar, o el médico tiene que trasladar esa responsabilidad al Instituto Nacional con la carga que ya tiene, cuando conoce positivamente que se puede incorporar en el 375, perdón? No se puede. Bien, podríamos hablar de flexibilidad. ¿Por qué no podemos permitir que una mutua que conoce y sigue el proceso asistencial de este paciente en el día 372 pueda hacer una propuesta? Yo estaría dispuesta a contestarla. Bien, esto no es problema de personas, es problema de legislación. Respecto a la flexibilidad de la baja y los tiempos de trabajo, estoy absolutamente de acuerdo con el doctor Octavio, no de ahora. Conozco su opinión hace mucho tiempo y la suscribo, pero sí es verdad que no puede ser voluntaria. Porque si no, fijaros la pluriactividad en autónomos, por ejemplo. Ahí lo dejo, ¿no? Entonces, sí, es verdad que no podemos mantener a una persona haciendo una rehabilitación de un dedito en una situación de IT, que los tenemos, haciendo la rehabilitación de un dedo. Pero sí
es necesario que podamos compatibilizar esa recuperación, que la mutua a día de hoy no puede, con la prestación del servicio. Y luego ya para terminar, y no me quiero, es una reflexión más que una pregunta, me gustaría contestar, me parece que ha sido usted el que ha preguntado sobre el tema del teletrabajo. En nuestros programas de seguimiento de personal sanitario y de personal de actividad pública y educación, sí que hemos utilizado para, por ejemplo, en el caso de los pediatras, no hay pediatras, es que no hay. Bueno, pues cuando una pediatra está enferma, le ponemos a su disposición el teletrabajo en su casa y sí que nos ha reducido de forma considerable el tema de IT. Creo que se pueden hacer muchas cosas. Creo que deberíamos trabajar de forma conjunta y creo que el secreto está en un cambio de la perspectiva. Es decir, tenemos que mirar la perspectiva distinta. La mutua no es el otro, la mutua es parte integrante. El INC no es el otro, es parte integrante, pero salud también. Salud también es parte integrante. Entonces, esa colaboración tripartita hecha de forma flexible nos podría llevar a buen término. Lo que no nos va a llevar es peleas internas, compartimentos estancos, competencias superpuestas, competencias sucesivas o secuenciales. Y creo que, bueno, no en mi competencia, no es, pero creo que por ahí es por donde podemos ir. Soy Daniel García, soy director general de la gestión de la incapacidad temporal y, bueno, como reflexiones abiertas un poco con el catedrático Peiró y con don Octavio, solo puntualizar algunos datos. Creo que los gestores que estamos aquí, las mutuas, el INS, las inspecciones médicas de los servicios públicos de salud, si nos fijamos en los datos que facilitabais, un poco los que manejamos el año pasado, 39% de procesos en menos de 3 días, el 50% en menos de 5 días, el 80% de los procesos en menos de 30 días. Si hablamos de 8 o 9 millones de procesos y tenemos ya fijados 6 o 7 millones en menos de un mes, por mucho control que se aborde desde las entidades gestoras, desde las inspecciones, desde las mutuas, evidente procesos que duran 3, 4, 5, 6, 7, 8 días, no hay manera. Es decir, hay que poner mucho el foco en el tema de los facultativos médicos de primaria y esos volúmenes, con independencia, evidentemente, de las labores que nosotros tengamos como mutuas, como gestores y como inspecciones médicas. En esos procesos está muy conceptuado el tema de la patología psiquiátrica menor, que tiene un recorrido larguísimo para abordar, pero mucho de músculo esquelético y osteoarticular, es decir, esguince, las algias, ¿no? Rodillas, pues lombalgias, dorsalgias, cervicalgias. Y ahí es donde enlazamos con esta idea que vamos a seguir trabajando, que comentaba Octavio, de las parcialidades, la incapacidad temporal parcial. No entro en disquisiciones sobre si mensajes mal lanzados de voluntariedad o no, porque no son el caso. Lo importante es que esa idea, evidentemente, conocemos ya de mucha gente que antes el concepto era ¿estás de baja o no estás de baja? Y ahora conocemos mucha gente que gracias al teletrabajo, que es la otra idea que hay que enlazar y desarrollar, conocemos a gente que puede tener un esguince y puede estar en casa haciendo el trabajo. Conocemos una persona que puede desplazarse a oficina la mitad del tiempo y la otra mitad del tiempo no. O sea, no vayamos solo a procesos en los que una vez recuperado haces una reincorporación progresiva a la actividad laboral. Pensemos también la oportunidad de que primaria, cambiando todos de concepto y de idea, pueda expedir un parte en el que diga, bueno, usted tiene teletrabajo, con lo cual usted puede estar este tiempo trabajando en casa. O sea, es decir, son muchos los mimbres que conjugan la posibilidad de abrir una idea de una nueva incapacidad temporal en cuanto a gestión y en cuanto a concepto, que ahora hemos trabajado con estás de baja o no estás de baja, incluso en pluriactividades y pluriempleos, y eso hay que superarlo después de tantos años. Y una última idea es, con lo que señala Josefina, yo creo que este es el foro también, la necesidad de la colaboración entre mutuas, servicios públicos e Instituto Nacional de Seguridad Social, y en ese sentido tenemos este nuevo convenio que vamos a desarrollar, que empezará a trabajar en rodillas, hombros y tal, pero que abrirá mucho la posibilidad de que todos hagamos ese control, con independencia de, como digo, que hay un tema sociológico y de conceptos sobre las bajas, y me cojo la baja que decía Octavio, que tenemos que seguir trabajando para cambiarla de todas las... Como la agencia tributaria antes que damos Hacienda somos todos, pues hay que cambiar ese concepto de, bueno, me cojo la baja y sigo con la baja un tiempo y tal. Pues bueno, hay que cambiar esa idea, ¿no? Ya, me está mirando Raquel como Muchas gracias. Héctor, Íñigo, si sois tan amables de subir para clausurar el acto. Gracias. Bueno, muchas gracias por toda vuestra asistencia. Muchas gracias a los que estáis en streaming. Evidentemente, gracias a José María, gracias a Octavio. Ha sido interesantísimo. Espero que el tiempo que nos hemos pasado de la previsión
haya valido la pena. Creo que estamos todos convencidos de que no estamos ante un fenómeno, sino ante un problemón. Tenemos en este momento los peores datos de absentismo de Europa y, por tanto, del mundo. Y, por tanto, eso lastra gravemente la economía de nuestras empresas, de nuestro país. La economía es lo que al final paga los impuestos y, por tanto, si la economía va mal, al final el sistema va a ir mal. Y o le ponemos cascabel al gato o la competitividad de este país ha entrado en barrena. De hecho, los sectores que peor absentismo tienen son los que no compiten con el exterior, porque los que compiten con el exterior progresivamente van deslocalizando de España porque no pueden competir. Y en eso no estamos compitiendo con Francia, estamos compitiendo con el resto del mundo. Y si no conseguimos un pacto social donde todos los agentes que estamos implicados consigamos solucionar esta cuestión, tenemos un problema de sostenibilidad. Los distintos agentes que en su momento firmaron y pusimos en práctica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales fue un éxito. Es decir, 20 años después tenemos un 70, un 80% de reducción de la siniestralidad respecto de los años 90. Tenemos que hacer lo mismo. Hace muchos años leí que Lenin, en la puerta de su despacho, tenía un cartel que ponía: ¿traes la solución o formas parte del problema? Entiendo que entrar al despacho de Lenin, conociendo cómo se la gastaban los soviets, debía acojonar si no llevaba la solución. La pregunta que nos tenemos que hacer es si nosotros somos parte del problema o queremos ser parte de la solución. Y para hacerlo más largo, no me contestéis, lo reflexionáis. Íñigo, cuando quieras. Perdón, y muchas gracias por un año más. Un año más, muchas gracias. Nada, muy telegráficamente para despedirnos. Llevamos, yo creo, 18 años, ¿no?, haciendo estas jornadas, y la verdad es que son siempre interesantísimas. Por lo menos he llegado, lo siento, disculpadme ya un poco tarde, pero a las conclusiones magníficas del profesor Peiró. Este año, además, el año pasado tuvimos unas charlas sobre estos temas muy interesantes, pero este año hemos contado con el privilegio y el honor de don Octavio Granado, que por lo menos siempre hemos considerado en esta casa, y así reconocido, y también mi padre me lo decía siempre, que es el máximo experto en seguridad social en nuestro país, y la verdad es que es un lujo contar con su presencia aquí, y por supuesto el doctor Peiró, que colabora también con nosotros en otros estudios, ¿no? Yo telegráficamente, por resaltar un poco las conclusiones de la charla, y también lo que decía Héctor, yo creo que efectivamente tenemos un gran problema, y ese es el primer paso para solucionarlo. Pero el primer paso para solucionarlo siendo consciente de que es un gran problema grave y urgente, porque si hablamos mucho de este tema, pero yo creo que no nos ponemos manos a la obra para solucionarlo. Ayer la misma ministra de Trabajo lo sacó a relucir, habló de este tema y bueno, habló de que España está disparada en los temas de incapacidad temporal y absentismo, y hay muchos remedios o hay muchas soluciones que deberían abordarse. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Octavio y el profesor Peiró, deberían abordarse no tanto en un acuerdo de diálogo social, porque efectivamente esto yo creo que abarca a muchos ámbitos, sería más un acuerdo a nivel global, con las mutuas, por supuesto, que son grandes solucionadores de este problema, con el ámbito sanitario, empresarios, sindicatos y, ¿por qué no?, la sociedad civil, porque esto es un tema, yo creo que hay dos aspectos muy importantes que inciden en el problema. Uno es la cultura, que lo ha dicho el profesor Peiró y Octavio en repetidas ocasiones. La cultura es muy importante, pero no solo la cultura de los trabajadores, sino también la cultura de las empresas. Las empresas también tienen ahí también su labor y su obligación de solventarlo, y los trabajadores, por supuesto, ¿no? Eso de que esto sea un derecho, pues realmente habría que matizarlo, ¿no? Pero luego hay un tema de legislación. Nosotros en el despacho lo vemos a diario. La legislación laboral, pues a lo mejor tiene que haber cambios en algunos aspectos para que no acreciente el problema, que es lo que está ocurriendo en algunos aspectos. Y luego hay un tema de innovación,
Habéis mencionado algunos temas que a mí yo los que comparto y los he escrito y los comparto plenamente. Hay que ver, innovar en temas de bajas parciales, ¿por qué no? Innovar en que en la ley de trabajo a distancia, como opción en una baja que sea, y lo mencionaba la persona de MasOrange, ¿por qué no el trabajo a distancia sea una opción a la incapacidad temporal? Y eso tiene que estar en una ley, tiene que estar reflejado en una normativa. Temas incluso hasta de cambios de nombres, ¿no? De las propias, de bajas flexibles, etcétera. O sea, yo creo que hay todavía mucho recorrido por innovar, pero que tiene que estar en sede de un acuerdo pues, más global. No solo quizá ahí yo rectifico, bueno, creo que no opina así, pero un poco lo decía Octavio, no solo en el ámbito de diálogo social, sino lógicamente en un ámbito muchísimo más amplio, pues eso tiene que ver mucho con el ámbito también sanitario, ¿no? Y nada más, esperemos que os haya gustado esta jornada. Y yo creo que hasta el año que viene, ¿no? Sí. Esperemos que no hablemos de otro tema, ¿no? Ojalá podamos hablar de otro tema. Ay, muchísimas gracias.